Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 24 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro del Eclesiástico, del capítulo 27, versículo 33 al capítulo 28, versículo 9. Es una invitación al perdón. El libro del Eclesiástico es un libro sapiencial, es decir, pretende presentar una reflexión de carácter práctico sobre el arte de ser feliz. El libro se compone a inicios del siglo II a.C., cuando la cultura griega quería imponer sus costumbres sobre el pueblo hebreo. Su autor, Jesús ben Sirá, está preocupado porque se están perdiendo los valores y la identidad cultural y religiosa del pueblo de Israel. Los jóvenes están siendo seducidos por los valores propuestos por la cultura griega. Jesús ben Sirá escribe para demostrar que los judíos poseen una cultura superior a la de los griegos y que además tienen la ley de Dios, la Torá, y que esta sabiduría es muy superior a la sabiduría griega. Nuestro texto forma parte de una sección donde dominan las máximas que invitan a asumir comportamientos prácticos en las relaciones sociales. Ira y enojo son odiosos, el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es un simple mortal, conserva la ira, ¿quién le perdonará sus pecados? Piensa en tu fin y acaba con tu enojo. Piensa en la muerte y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. Recuerda la alianza del Señor y perdona las ofensas. Cuando se padece una injusticia, parece ser instintivo acudir a la agresión contra el responsable. Este es el origen del odio, el rencor, la ira y los ajustes de cuentas. En la época antigua, para compensar las injurias recibidas y ponerles fin, se acudía a la represalia y a la venganza. La Biblia nos cuenta la historia de Lamec, el hijo de Caín, que se enorgullece ante sus dos mujeres diciendo: «Mataré a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Si la venganza de Caín valía 7, la de Lamec valdrá por 77». Para evitar la venganza, la legislación de Israel estableció la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, herida por herida. De esta manera el castigo tendría que ser equivalente a la falta cometida. Sin embargo, hay una evolución en el pensamiento de Israel y el libro de Levítico ordena: no serás vengativo ni guardarás rencor a tu propia gente, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es una meta bastante alta en el camino de la sabiduría. En nuestro texto, Jesús ben Sirá enseña que la verdadera sabiduría consiste en no dejarse dominar por el rencor, la ira y la venganza. El sabio que busca la felicidad es aquel capaz de perdonar las ofensas y experimentar compasión por sus semejantes. El autor, por una parte, establece una relación entre el perdón humano y el perdón divino. Quien perdone las ofensas a los demás podrá pedir y esperar el perdón de Dios para sus propias faltas. Y por otra parte, recurre al recuerdo del hecho inevitable de la muerte para hacer más sugerente e impresionante su llamada. Piensa en tu fin y deja de tener odio. Ante la realidad de la muerte, no tiene ningún sentido experimentar sentimientos de rencor, de ira, de venganza. Por tanto, las relaciones con los hermanos tendrán que estar marcadas por sentimientos de perdón y de misericordia. Nuestro texto dice que la clemencia hacia quien nos ha hecho algún mal es la condición indispensable para orar y obtener el perdón de Dios. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? Si se aceptan estas reflexiones simples, claras y serenas, ya se está en la línea del amor incondicional que va a proponer Jesús. Es la forma como realmente el ser humano construye felicidad en este mundo. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9.
Pablo propone un principio fundamental para mantener las relaciones fraternas entre los cristianos. Entre los miembros de la comunidad de Roma había perspectivas diferentes con respecto a la fe. Unos se creían fuertes porque ya habían superado el sometimiento a la ley y la celebración de algunos ritos devocionales y solo se centraban en cultivar los valores del Evangelio. Se sentían vinculados a la ley del amor al hermano y además se comportaban como personas libres. Otros eran débiles porque hacían énfasis en la práctica de la ley, en los ritos y tradiciones antiguas. Observaban los días de ayuno, practicaban una ascesis severa, se abstenían de ciertas carnes y pretendían que estos valores fueran asumidos por todos los miembros de la comunidad. Estas dos tendencias creaban intolerancia y desprecio entre los hermanos de comunidad. Los débiles acusaban a los fuertes de permisividad, los consideraban poco virtuosos e infieles a la ley de Moisés. Por su parte, los fuertes trataban a los débiles de retrógrados, obtusos mentales, incapaces de comprender la novedad absoluta del Evangelio. Para el apóstol Pablo, los fuertes no pueden despreciar a quienes no piensan como ellos, y los débiles no tienen derecho a juzgar a quienes tienen otra perspectiva con relación a la fe. En este contexto, Pablo recuerda que todos pertenecen al Señor, tanto en la vida como en la muerte somos del Señor. Ninguno vive para sí, ninguno muere para sí. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para eso murió Cristo y resucitó, para ser Señor de muertos y vivos. Estos dos versículos ofrecen un principio fundamental para resolver cualquier problema y mantener las relaciones fraternas entre los cristianos. Todo cristiano debe saber que no vive para sí mismo, es decir, para la búsqueda de sus propios intereses, sino para el Señor. Por tanto, en sus relaciones con los hermanos, nunca tendrá que dejarse guiar por consideraciones meramente humanas. Los creyentes, antes de dejarse dividir y separarse por cuestiones verdaderamente secundarias, como por ejemplo qué tipo de alimentos se deben comer, qué fiestas se deben celebrar, qué tipo de ayunos se deben practicar, deben tener conciencia de lo esencial de la fe y de aquello que les une, es decir, Jesucristo, que murió y resucitó para dar a todos la misma vida. La comunidad es una familia de hermanos reunida alrededor del Señor. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 18, versículos 21 a 35. Jesús nos invita a practicar la misma misericordia que caracteriza al Padre del cielo. Para muchas personas, la amistad es lo más sagrado que exista. Sin embargo, en cualquier momento se puede romper. Hay un dicho que dice: no rompas el tenue hilo de la amistad, porque una vez roto, aunque lo recompongas de nuevo, quedará siempre el nudo. En otras palabras, la amistad puede continuar, pero queda el signo de haber sido herida en algún momento. El autor del libro del Eclesiástico llama a la relación de amistad el bálsamo de la vida. Sin embargo, dentro del ser humano hay como unas fuerzas malignas que hacen irrecuperables los lazos de un amor roto, sencillamente por la incapacidad de perdonar y el miedo para confiar plenamente en quien se ha equivocado. Es cierto, cuando alguien nos hace una ofensa, nuestra reacción es instintiva e inmediata. Es la del resentimiento, el rencor, sobre todo cuando queda una herida que deja señales profundas a lo largo del tiempo. En este caso el perdón es esquivo, no aparece espontáneamente porque incluso nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos, sobre todo cuando no aceptamos la humillación de una debilidad y recurrimos al autocastigo. No hay juicio más severo que el de uno mismo. Solo quien tiene una relación serena consigo mismo reconoce su error y es capaz de resiliencia, es decir, saca una lección positiva de su error.
de su amarga experiencia de pecado. Pero si nos cuesta trabajo perdonarnos a nosotros mismos, es mucho más difícil perdonar a nuestros hermanos, porque el impulso instintivo nos lleva a romper relaciones y a buscar la venganza. Pero la venganza es la expresión de una regresión en el comportamiento humano. Se desciende al nivel del prehumano. El último eslabón en la cadena evolutiva es el hombre que es capaz de amar. El hombre que ama perdona cualquier ofensa. En tiempos de Jesús se insistía bastante en la necesidad de mantener relaciones pacíficas. Se condenaba la venganza, la ira, el rencor y se exigía la reconciliación. Los guías espirituales de aquel tiempo pedían a quien se había equivocado reconocer el propio error y pedir perdón. La persona que era ofendida por su parte estaba en la obligación de perdonar. En caso de rechazo, el culpable debía pedir perdón ante 2 o 3 testigos para demostrar que había hecho todo lo posible para recuperar la paz. Y cuando el ofendido moría antes de la reconciliación, el ofensor debía ir hasta su tumba y colocar una piedra sobre ella mientras proclamaba: «He hecho el mal contra ti». Ahora bien, la obligación de perdonar cobijaba únicamente a los miembros del pueblo de Israel y no a los paganos. Los rabinos enseñaban que se debía pedir perdón no más de 3 veces. A la cuarta ya se podía acudir a la vía legal. Muy seguramente Pedro entendió que Jesús quería superar los límites que establecían los rabinos y le formula una pregunta. Entonces se acercó Pedro y preguntó a Jesús: «Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Le contestó Jesús: «No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7». La pregunta que formula Pedro a Jesús no es casual. Sabemos que él estaba en la montaña cuando el Maestro pronunció su discurso sobre el reino de Dios y él escuchó directamente estas palabras: «Si mientras llevas tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja la ofrenda delante del altar, ve primero a reconciliarte con tu hermano y después vuelve a llevar tu ofrenda». Y Jesús también decía en el sermón: «Si perdonan a los demás las ofensas, su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus faltas». Es más, de acuerdo con el Evangelio de Lucas, Pedro debió haber escuchado cuando Jesús dijo: «Si 7 veces al día te ofende tu hermano y 7 veces vuelve a ti diciendo que se arrepiente, perdónalo». A la pregunta formulada por Pedro, Jesús responde: «No solo hay que perdonar 7 veces, sino hasta 70 veces 7, mucho más allá de lo que él esperaba escuchar. Por tanto, Pedro deberá comprender que el número 7 no es cuantitativo, sino cualitativo, es decir, que él debe perdonar siempre y sin ninguna condición. El número 7 en la Biblia indica la totalidad. Por otra parte, 70 veces 7 hace referencia a las palabras descaradas de Lamec, hijo de Caín, que se jactaba de practicar la venganza sin límites. Decía Lamec a sus 2 mujeres: «Mataré a un hombre por herirme y a un joven por golpearme. Si la venganza de Caín valía 7, la de Lamec valdrá por 77». Jesús retoma estas palabras y enseña que el perdón va mucho más allá de la venganza, llega hasta el infinito. Y para que esta enseñanza quedara muy clara en la mente de sus discípulos, les propone una parábola con 3 escenarios. Veamos el primer escenario. Por eso, el reino de los cielos se parece a un rey que decidió ajustar cuentas con sus sirvientes. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le adeudaba 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, mandó el rey que vendieran a su mujer, sus hijos y todas sus posesiones para pagar la deuda. El sirviente se arrodilló ante él suplicándole:
ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. En la parábola aparece una suma realmente exagerada. El deudor debía al rey 10.000 talentos. El talanton, como se dice en griego, significa balanza o peso y era la unidad de medida monetaria utilizada en la antigüedad. Un talento correspondía aproximadamente a la masa del agua que se necesitaba para llenar una ánfora. Es por esto por lo que el peso variaba de acuerdo con la cultura. En Babilonia, un talento era lo equivalente a 30.3 kilogramos de oro. En Egipto a 27, en Grecia a 26 y en Roma a 32.3 kilogramos. El talento pesado que menciona el Nuevo Testamento, concretamente en nuestro texto, equivalía a 58.9 kilogramos de oro. Si multiplicamos esta cifra por 10.000 y la dividimos por 1.000, obtenemos 589 toneladas de oro. Es una cifra enorme, equivalente al salario de 200.000 años de trabajo. Sabemos que el ingreso fiscal anual en el reinado de Herodes el Grande, que era un excelente estadista, era de 900 talentos de oro, una suma inmensa, pero nada comparado con nuestra cifra. Recordamos que Herodes construyó ciudades grandes como Cesarea Marítima, Samaria, y realizó una gran cantidad de obras majestuosas como el Templo de Jerusalén, el Herodium, Masada, etc. E incluso llegó a patrocinar los Juegos Olímpicos. La parábola utiliza una cifra exagerada para indicar lo máximo de una deuda acumulada. Es impensable que alguno pueda restituir semejante suma. Unos siglos antes de Jesús se comenzó a desarrollar una imagen de Dios que acumulaba las deudas del ser humano originadas por los pecados cometidos. Los pecadores se sentían siempre atrasados en el pago. No era suficiente ofrecer sacrificios, hacer ayuno y oración, practicar buenas obras para poder compensar las infracciones cometidas contra la ley. Siempre el saldo de las cuentas con Dios estaba en rojo. Una situación semejante vivió el apóstol Pablo antes de convertirse al cristianismo, a pesar de que como fariseo vivía de una manera irreprensible. Es por esto por lo que escribe a los romanos: todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Como quien dice, el ser humano frente a Dios es un deudor insolvente. Esta imagen de Dios finaliza cuando Jesús de Nazaret nos presenta el verdadero rostro del Padre. El rey de la parábola es Dios que perdona incondicional, infinita y exageradamente. Por tanto, enternecido por las súplicas del siervo, le perdona toda la deuda. Perdonar 10.000 talentos de plata significa que Dios tiene un corazón inconmensurable. En otras palabras, no existe un pecado que Dios no perdone. No hay culpa superior a su inmenso amor. En este mismo sentido, Pablo escribe a los colosenses: y cuando ustedes estaban muertos por causa de sus delitos, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndoles perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de nuestras deudas con sus cláusulas adversas a nosotros, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. El rey de la parábola perdona a su siervo la deuda porque de rodillas invocó su paciencia. En griego se dice macrothymia. Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Enseguida aparece el verbo que expresa el amor visceral de Dios, splagnisomai. Compadecido de aquel sirviente, el rey lo dejó ir y le perdonó la deuda. En la iconografía bizantina aparece la representación de Jesús crucificado con un estómago aumentado, prominente,
De este modo se indica que sobre la cruz se ha revelado el amor visceral de Dios y que Jesús mismo transparentaba este mismo amor maternal de Dios. El amor de Dios por la humanidad es infinito. Él no hace cálculos. Así nos apartemos de Él, Él continúa amándonos. Es obvio que Dios no aprueba nunca el pecado, no porque nos vaya a pedir cuentas, sino porque Él no puede estar de acuerdo con que obremos mal. Sabemos que el pecado deshumaniza totalmente a la persona, la hace infeliz, y esto no lo quiere Dios. La Biblia nos presenta una visión progresiva de la revelación del rostro de Dios. Es por esto por lo que en algunos pasajes del Primer Testamento encontramos una imagen muy fuerte y severa de Dios. Por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, Dios mismo dice: «Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo el pie de ellos resbalará, porque el día de su calamidad está cerca. Ya se apresura lo que les está preparado». El profeta Nahum dice: «Dios celoso y vengador es el Señor, vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos». Y el Salmo 94 inicia diciendo: «Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece». Pero también hay otros pasajes que muestran el rostro misericordioso del Señor. Por ejemplo, su misma identidad revelada a Moisés: el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. El libro de las Lamentaciones dice: «El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad». El profeta Isaías invita a la conversión diciendo: «Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá misericordia». Dios es siempre el mismo, pero el ser humano va descubriendo gradualmente el rostro del Creador, hasta cuando llegó Jesús de Nazaret y nos dijo: «Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo». Nosotros sabemos que en la cruz se ha revelado todo el infinito amor de Dios para con la humanidad. Más allá de esta revelación y de este amor es imposible llegar. Esta es la buena noticia del Evangelio, que Dios nos perdona incondicionalmente, de la misma manera que el rey perdonó a su siervo la suma de 10,000 talentos. Nunca habrá una rendición de cuentas ante Dios, porque Él es amor y solo amor. Ahora escuchemos la segunda escena de la parábola. Al salir, aquel sirviente tropezó con un compañero que le debía 100 denarios. Lo agarró del cuello y mientras lo ahogaba le decía: «Págame lo que me debes». Cayendo a sus pies, el compañero le suplicaba: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero el otro se negó y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. En esta escena aparecen nuevamente un deudor y un acreedor. El total de la deuda son 100 denarios, que corresponden al salario de 100 días de trabajo, es decir, al sueldo de 3 meses y 10 días. Pero es una suma irrisoria si la comparamos con la deuda perdonada por el rey. A pesar de que su colega también le pide compasión, macrothimia, el prestamista quiere hacer justicia por sí mismo y cobrar la deuda. Ciertamente tiene derecho a que se le pague la deuda, pero se muestra con un corazón duro porque sofoca al deudor, le quita el respiro. La imagen de la asfixia expresa bien la idea de la sumisión psicológica a la que ha sido reducido el deudor. Esto es lo que pasa cuando una persona debe mucho. Casi no respira, es decir, se le acaba la alegría de vivir.
El mensaje que quiere transmitir Jesús con esta parábola es claro. Si comparamos las dos escenas, nos encontramos con un contraste muy grande entre el comportamiento de Dios que perdona siempre y el del hombre que exige la restitución hasta el último centavo. Es posible que interpretemos esta parábola pensando que nosotros hemos cometido enormes pecados, mientras que nuestros hermanos nos han ocasionado solamente una pequeña ofensa. No. La parábola no nos sugiere hacer cálculos sobre los daños hechos o recibidos. No. A Jesús lo que le interesa es poner en evidencia la distancia inaudita que existe entre el corazón de Dios y el corazón del hombre, entre su amor y el nuestro. En la oración que nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, pedimos al Padre que perdone nuestras ofensas, así como también perdonamos a los que nos ofenden. Pero esta petición es atemporal, es decir, no solamente las ofensas que ya hemos cometido, sino también las que cometeremos en el futuro. Y de igual manera, no perdonamos a los que ya nos han ofendido, sino las ofensas que recibiremos en el futuro. Esta es realmente una confesión de fe en el amor infinito de Dios. Ahora bien, el Padre del cielo espera de nosotros su misma compasión. Él espera que nosotros no esclavicemos al hermano mientras trata de salir de su dificultad. Dios nos pide ayudarle 70 veces 7, renunciando a cualquier represalia contra él. En otras palabras, se trata de actuar como hijos del reino de Dios, es decir, como nos dice Jesús en el Evangelio de Lucas, sean misericordiosos como el Padre del cielo es misericordioso. San Pablo pide a los corintios que comprendan que el amor no busca su interés, no se irrita, sino que deja atrás las ofensas y las perdona. Quien ha hecho propia esta nueva lógica y se ha empeñado a fondo en ponerla en práctica, se olvida de todos los derechos propios con tal de ver al hermano nuevamente feliz, sereno y libre de su culpa. Veamos ahora la tercera escena de la parábola. Al ver lo sucedido, los otros sirvientes se sintieron muy mal y fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: sirviente malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo suplicaste. ¿No tenías tú que tener compasión de tu compañero como yo la tuve de ti? E indignado el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Es una escena muy dramática que causa indignación por la manera como se comporta el siervo a quien ya se le había perdonado toda su inmensa deuda. Cuando los otros siervos cuentan al rey lo sucedido, se disgusta mucho y lo manda a llamar para hacerle ver su maldad. Lo llama siervo malvado, porque este siervo obró de acuerdo con la justicia humana y no con la misericordia con la que actúa Dios. El rey lo deja en manos de los verdugos hasta que pague toda su deuda. Y el texto termina con una sentencia que compara la acción del rey de la parábola con la del Padre del cielo. Así los tratará mi Padre del cielo si no perdonan de corazón a sus hermanos. Sin lugar a duda que esta conclusión contradice todo el mensaje de la parábola, donde se presentaba a Dios que perdona incondicionalmente y hasta el infinito. Se trata de una conclusión dramática que utilizaban los predicadores del tiempo de Jesús para sacudir a sus oyentes y hacerles caer en la cuenta de la importancia del mensaje. El evangelista utiliza imágenes propias del mundo semítico y de la literatura rabínica, donde se pronosticaban severos castigos para los malvados. Considerarla como una descripción del comportamiento del Padre que está en los cielos sería una interpretación blasfema. Por tanto,
San Mateo no está haciendo una descripción de lo que hará Dios al final de los tiempos, sino lo que Dios quiere que el ser humano haga hoy, que practique su misma misericordia. La parábola es clara y nos enseña que es posible para el ser humano aplicar la justicia de este mundo, optar por los valores que propone el mundo de hoy, seguir el ídolo del dinero que nos lleva a postrarnos delante de él sin tener en cuenta en lo más mínimo la dignidad del ser humano y el cuidado de los recursos naturales. El problema es que aplicando este tipo de justicia no nos podemos reconocer hijos del Padre del cielo que hace salir el sol sobre malvados y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Dios nos ha creado para que vivamos juntos y entre todos construyamos una nueva humanidad, movidos por el amor con que nos amó Jesús de Nazaret. En esta perspectiva es bueno recordar lo que San Pablo dice en el famoso himno de la caridad: si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. En nuestra comunidad cristiana es natural que ocurran problemas. Hacemos el bien, pero también cometemos faltas. Nos endeudamos los unos con los otros. Pero lo importante es seguir la justicia que nos propone el Padre del cielo, su misericordia, en vez de practicar la justicia de los hombres que ahorca, quita el respiro y la felicidad de vivir a nuestros hermanos. No permitamos que se escape la alegría más grande, la que experimenta Dios cuando logra hacer reverdecer una relación de amistad y de amor que se estaba secando. Les deseo un feliz domingo.